Buenas tardes, mi hermano, que Dios le bendiga. Vengo hoy para contarle un testimonio acerca de la grandeza de mi Señor Jesucristo, lo que ha hecho en mi vida. Vivo en Venezuela y hace 5 años, ¿verdad? Que pues me sucedió algo. Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, hace 5 años que yo quedé embarazada de mi bebé, de un varón. Gloria a Dios, gracias al Señor que lo tuve, porque fue muy difícil para nosotros tenerlo. Pero para ese momento estaba plena crisis económica Venezuela. Y pues mi esposo y yo, ambos profesionales, para ese tiempo teníamos nuestros empleos y estábamos bien. Pero de repente todo cayó, se derrumbaron los sueldos mucho. Era algo que no nos esperábamos. Mi esposo tuvo que renunciar al trabajo y bueno, se nos vino todo el mundo económico. Y pues llegó la hora del nacimiento de mi hijo. Un niño pues que no tenía cómo alimentarme bien, no tenía las vitaminas, no tenía las medicinas, no tenía ni siquiera para comprar a mi hijo ni un pañal, mis hermanos. No tenía como comprarle una sábana, ni siquiera un tetero. Pero me arrodillé a la hora de que mi hijo fue a nacer y ya eran las 5 de la mañana y yo estaba de rodillas antes de irme al hospital. Cuando yo terminé de la oración estaba confiada, hermanos. Estaba confiada de que el Señor iba a hacer algo. Y me levanté de mis rodillas y le dije a mi esposo, vámonos. Mi esposo estaba en el baño. Cuando mi esposo sale del baño, mi esposo me dice, me acaba de llegar un mensaje. Hermanos, era un día lunes y era de madrugada. Y me dice, me acaba de llegar un mensaje que me aumentaron la tarjeta de crédito. Para ese tiempo, hermanos, era una bendición tan grande que mi hijo fuera el único proveedor, fuera mi Señor amado, mi Redentor, que nunca me ha dejado ni me ha desamparado, hermanos. Al paso del tiempo iba creciendo más la crisis económica y yo estaba acá con mis hijos y era muy difícil darles de comer. Llegó un momento en que tenía que compartir un plátano porque tengo 3 niños y tenía 3 niños y pues era muy difícil, nada más se lo podía dar a ellos 3. Y pues hermanos, llegó el momento en que pues ya no tenía nada que darles y tenía que decidir si hacer el arroz para mis hijos o, darle tetero a mi hijo. Con eso le podía dar el alimento a mi hijo. Y bueno, hermanos, así fue pasando el tiempo hasta que llegó el momento en que no tenía nada, hermanos, nada que darle a mis hijos. Y mi esposo está acostumbrado a tener pues su empleo, es un profesional y no quería salir a buscar pues hacer otras cosas como limpiar la calle o qué sé yo. Él no quería, hermanos. Y hermanos, yo no entendía. A veces yo pude ver la gloria de Dios en esos días, en esos momentos, hermanos, porque yo podía ver cómo llegaban hermanos con platos de comida y personas con un poquito de pasta, y yo le decía, Señor, no tengo nada que echarle a este espagueti, pero ponle el sabor tú. Y de repente, hermanos, mire, hermano, para la gloria de Dios lo digo, hermanos. Hermanos, mi espagueti solo tenía un sabor a carne, hermanos, porque comer carne era casi imposible en ese tiempo aquí en Venezuela. Era imposible, hermanos, comer espagueti y comer carnes. Imagínense, hermanos, que teníamos que acá en el estado Falcón
se acabaron los burros, hermanos. Vendían los burros como vacas y vendían los perros como chivos. Fue muy terrible ese tiempo, hermanos. Y yo, para la gloria de Dios, yo vi al Señor glorificarse cada día en mi vida. Pero, hermanos, poco a poco fui cayendo en el punto en que tenía que salir a pedir a la calle, hermanos, por mis hijos. Yo tenía que salir a pedir a la calle. Tenía que salir a pedir a los vecinos, hermanos, que me ayudaran para darle algo a mis hijos. Y mis hijos lloraban, hermano, porque ellos querían. Ay, hermanos, eso es muy terrible. De verdad que el ataque con el hambre es lo peor que el ser humano le puede pasar, porque puede llegar a perder la razón. Hermanos, y aprendí muchas cosas, mi hermano. Yo para ese tiempo, yo le dije, Señor, yo tengo que salir a buscar para mis hijos, porque yo debo ser una madre responsable. Y hermanos, yo pues me salió una oportunidad de empleo y me fui del país, hermanos. Y hoy en día yo le digo, Señor, ¿por qué? Porque yo tuve que pasar por eso tan terrible, porque el Señor no abandona a sus hijos, hermanos. Pero yo, recapacitando y estudiando mi comportamiento, yo ahora puedo entender que yo estaba en pecado, que yo tenía puertas abiertas. Y el Señor no tiene acepción de personas, es pecado, para Él es pecado. Y yo pues estaba en pecado, hermanos, porque yo, estando con mi esposo, hacía cosas no agradables a Dios. Y yo no lo veía así porque era mi esposo, pero no, hermanos. El Señor veía eso y eso es una aberración para el Señor cuando nosotros hacemos cosas como los del mundo, hermanos. Y ahora puedo entender de que a pesar de todo, claro, es una prueba muy tremenda, son momentos muy duros, hermanos, pero ahora puedo entender, primero, que tenía esa puerta abierta allí. Segundo, es importante, hermanos, es importante el diezmo, porque el diezmo es lo que le garantiza económicamente la bendición a nosotros, a nuestro hogar. Es importante el diezmo. Es importante diezmar, hermanos. Amén. Y también, hermanos, hay un versículo de la Biblia que dice que todas las quejas llegan hasta el Señor. O sea, hermanos, si usted ve a alguien, a alguna persona, si es inconverso, hermanos, mejor, más aún, porque dice la Biblia que somos cartas leídas al mundo. Hermanos, cuando yo empecé a experimentar el hecho de que yo tenía poquito arroz, poquita leche, hermanos, y yo empecé a compartir mis alimentos. Si llegaba alguien con hambre, yo le daba 2 cucharaditas de leche o medio kilito de arroz, hermano, y mis alimentos no volvieron a escasearse. Debemos de compartir, hermano. Debemos de ser buenos samaritanos. Debemos de, el que veamos en la calle y tenemos, dele, hermano, démosle, aunque sea un poquito. Eso es sembrar. Tenemos que hacerlo, hermano, porque sí, realmente yo he podido ver la gloria de Dios es allí, en ayudando a mi hermano, ayudando a mi vecino, ayudando a mi amigo. Hermano, el Señor se glorifica de una manera grande y maravillosa cuando nosotros nos despojamos, aunque sea un poco. Hermanos, para la gloria de Dios, puedo decirles que yo hoy en día, todas las cosas que doy, las doy porque quiero ayudar al prójimo, quiero ayudar a mi amigo, quiero ayudar a mi hermano, quiero ayudar a mi vecino, hermano, pero también allí se glorifica al Señor. Entonces, primero, no debemos de estar en pecado, hermano, porque al estar en pecado, hermano, no tenemos ningún tipo de escudo fuerte contra los ataques. Vienen los ataques y nos pueden hacer daño porque tenemos puertas abiertas, porque a nosotros estar cometiendo un pecado ya no somos del Señor, sino que somos del enemigo, somos de la oscuridad. Es así, hermano, es cerrar todas las puertas, hermano, es estar bien blindada y
Diezmar es importante. Diezmar es importante porque lo dice la Biblia. Debemos diezmar. Debemos diezmar y debemos ayudar a nuestro prójimo, hermano. Allí veremos la gloria de Dios. El Señor se glorifica. Yo he visto la gloria de Dios cuando yo veo que mi arroz no escasea, que mi pasta no escasea, que mi leche no escasea, que mi azúcar nunca escasea cuando le doy a mi prójimo y le digo, Señor, envíame, dime quién necesita. Y el Señor me dirige, hermano. Es tremendo lo que el Señor hace. El Señor me dirige y yo le digo, vecina, te traje esto, o amiga, te traje esto. Y lloran, hermanos, porque dice, yo estaba pidiendo algo. Hermana, somos cartas leídas al mundo. Nuestro testimonio vale mucho. Ayudemos al prójimo, eh, ayudemos al vecino, ayudemos al hermano. Esto es algo que es tremendo, hermano. Yo con mis 3 hijos he pasado muchas cosas y muchas tribulaciones, pero he visto la gloria de Dios y he madurado. Mi fe ha madurado, hermanos, y presto, pues le dejo mi testimonio con respecto a lo de pasar necesidades. El Señor se glorifica, hermanos. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, porque la palabra de dice, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, hermano, que le pidamos al Espíritu Santo qué podemos hacer, en qué nos puede ayudar y con nuestras manitos, hermano, con nuestra mente podemos lograr, hermano, un ingreso, porque tenemos que trabajar, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, Señor, proveerá, porque como viste los lirios, cuanto más nosotros no, hermanos, debemos de pararnos y pedir, Señor, bendice nuestras manos, bendice nuestros pies, guíame, dirígeme a la bendición y el Señor hará, hermano. Yo pienso esto en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga.